En esta presentación analizaremos los aspectos matemáticos más relevantes de aquellas funciones matemáticas que tienen aplicación más directa en física, a saber, lineal, recta, parábola, cuadrática, proporcionalidad inversa e inversa cuadrática. Al estudiar los fenómenos que se producen en la naturaleza, los científicos suelen comprobar que hay dos o más cantidades físicas relacionadas entre sí, es decir, al variar una de las cantidades físicas, la otra también cambia. Cuando esto sucede, decimos que una de las cantidades es función de la otra. Por ejemplo, la longitud de un tramo de un riel de acero aumenta con la temperatura. Así, la longitud del riel es función de la temperatura. Otro ejemplo, la fuerza que un imán ejerce sobre un clavo disminuye al aumentar la distancia entre ambos. Así, la fuerza que el imán ejerce sobre el clavo es función de la distancia entre ambos. Para modelar fenómenos físicos se usan diversas funciones matemáticas tales como ecuación de la recta y función lineal, polinomios, ecuaciones de parábola, hipérbola, elipse, circunferencia, etc. Exponenciales, crecientes y decrecientes. Periódicas, como por ejemplo las sinusoidales. Logarítmicas, crecientes y decrecientes, etc. El estudio riguroso de cada una de estas funciones corresponde a las cátedras de matemáticas. Aquí se verán las funciones necesarias para abordar los fenómenos físicos más básicos. Sean x e y dos cantidades físicas. Si se comprueba que, al duplicar x el valor de y se vuelve 2 veces mayor, al triplicar x el valor de y se vuelve 3 veces mayor, al cuadruplicar x el valor de y se vuelve 4 veces mayor, etc. Podemos afirmar que y es directamente proporcional a x. La función que relaciona ambas variables es y igual a m por x, que se denomina función lineal, donde la constante de proporcionalidad m se denomina pendiente. El gráfico y versus x es una recta que pasa por el punto 0,0. Considera el siguiente ejemplo: medir masas de bloques de hierro de diferentes volúmenes. En la tabla se entregan diferentes valores de masa m para cada valor de volumen b. La ecuación es m igual a k por b. Además, se muestra el gráfico. Se puede determinar la pendiente k, calculando la razón entre delta m y delta b a partir de dos de los puntos de la recta. En este caso, el valor de k es igual a 8. Sean dos puntos diferentes cualesquiera, x sub 1, y sub 1, y x sub 2, y sub 2, en el sistema de coordenadas cartesiano de la figura. La distancia más cercana entre estos dos puntos está dada por la línea recta que los une. Los dos puntos determinan una única recta de extensión infinita. Existen dos formas de la ecuación de la recta. La ecuación general de la recta está dada por a por x, más b por y, por c igual a 0. La ecuación principal de la recta, que es la de mayor interés y utilidad para el análisis de situaciones físicas, está dada por y igual a m por x, más n. En la expresión, m es la pendiente de la recta, y n es el intercepto con el eje de las ordenadas. En el caso particular de n igual a 0, la ecuación de la recta tiende a la función lineal descrita anteriormente. Considera el gráfico y la ecuación de la recta de la figura. En términos gráficos, los interceptos de una ecuación de la recta son los puntos donde ésta cruza los ejes de coordenadas. Algebraicamente, representan soluciones de la ecuación en donde una de las variables tiene el valor de 0. En el intercepto en el eje y, el valor de x es 0. En el ejemplo de la figura, ese intercepto está en el punto 0,3. En el intercepto en el eje x, el valor de y es 0. En el ejemplo de la figura, ese intercepto está en el punto 4,0. La pendiente de una línea recta se refiere a la inclinación que ésta tiene con respecto al eje horizontal. Para una recta horizontal, la pendiente es nula, es decir m igual a 0. Para una recta oblicua creciente, la pendiente es positiva, es decir m mayor que 0. Para una recta oblicua decreciente, la pendiente es negativa, es decir m menor que 0. Para una recta vertical, la pendiente es infinita, es decir m igual a infinito. Se define el ángulo de inclinación alfa de la recta de manera que la tangente de alfa es igual a m. En muchos casos al representar gráficamente los valores medidos, estos se ubican alrededor de una línea recta, como la que se muestra en la figura. Esta línea recta es llamada la mejor recta del conjunto de puntos, y su ecuación es de la forma y igual a m por x más c.
En una primera aproximación, se puede trazar la recta con una regla transparente, de manera que queden tantos puntos experimentales por sobre la recta como por debajo de ella distribuidos aleatoriamente. Así, las constantes E y la pendiente M se obtienen directamente del gráfico. Si se quiere obtener la recta de manera más rigurosa, existen procedimientos matemáticos que permiten determinar los valores más exactos de Cm. Actualmente, las planillas de cálculo como Excel realizan esto de forma automática. Sean X e Y dos cantidades físicas. Si se comprueba que, al duplicar X el valor de Y se vuelve 4 veces mayor, al triplicar X el valor de Y se vuelve 9 veces mayor, al cuadruplicar X el valor de Y se vuelve 16 veces mayor, etc. Podemos afirmar que Y es proporcional al cuadrado de X. La función correspondiente es Y igual a por X al cuadrado, donde a es la constante de proporcionalidad entre Y y X al cuadrado. El gráfico Y versus X es una parábola cuyo punto de inflexión es el punto 0,0. Considere el siguiente ejemplo. Considere el área de un cuadrado en función de la longitud L de su lado. El área A en función de L es cuadrática, con constante de proporcionalidad igual a 1. Aquí se muestran la tabla y el gráfico para esta función. Considere el área de una circunferencia en función de su radio, que también se modela con una función cuadrática, con constante de proporcionalidad igual a pi. En la figura se muestra el gráfico y la ecuación de la parábola, que es de la forma Y igual a por X al cuadrado, más B por X, más C. La ecuación de la parábola es de particular interés para la física, pues permite modelar fenómenos como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y el lanzamiento de proyectiles. En la figura tenemos los siguientes coeficientes relevantes. El punto P, Q es el punto de inflexión de la parábola, mínimo o máximo dependiendo de la orientación de la parábola. La constante C es el intercepto de la parábola con el eje Y o eje X igual a 0. El punto de intersección entre la parábola y el eje de las ordenadas es el punto 0,c. La constante B es la pendiente de la recta tangente a la parábola en el eje Y, en el punto 0,c. La constante A es un factor relacionado con la abertura de la parábola. Si la abertura de la parábola es hacia arriba, hacia la dirección más Y, lo que se suele denominar parábola sonriente, la constante A es mayor que 0. Si la abertura de la parábola es hacia abajo, hacia la dirección menos Y, lo que se suele denominar parábola triste, la constante A es menor que 0. Sean X e Y dos cantidades físicas. Si se comprueba que, al duplicar X el valor de Y se vuelve 8 veces mayor, al triplicar X el valor de Y se vuelve 27 veces mayor, al cuadruplicar X el valor de Y se vuelve 64 veces mayor, etc. Podemos afirmar que Y es proporcional al cubo de X. La función correspondiente es Y igual a por X al cubo, donde a es la constante de proporcionalidad entre Y y X al cubo. Considere los siguientes ejemplos de variación cúbica. El volumen B de un cubo en función de la longitud L de su arista, donde B es igual a L al cubo. Considere este otro ejemplo. El volumen B de una esfera en función de la longitud R de su radio, donde B es igual a 4/3 por pi por R al cubo. Sean X e Y dos cantidades físicas. Si se comprueba que, al duplicar X el valor de Y se divide por 2, al triplicar X el valor de Y se divide por 3, al cuadruplicar X el valor de Y se divide por 4, etc. Podemos afirmar que Y es inversamente proporcional a X. La ecuación correspondiente es Y es igual a dividido por X, donde A es la constante de proporcionalidad entre Y y 1 dividido en X. El gráfico Y versus X es una hipérbola. Considera el siguiente ejemplo de proporcionalidad inversa. Una persona realiza un viaje por automóvil con una distancia recta de 180 km entre dos ciudades con rapidez constante. Sea X la rapidez del auto en kilómetros por hora, e Y el tiempo transcurrido en el viaje, en horas. La función que modela esta situación es Y igual a 180 dividido en X. Aquí se muestran la tabla y el gráfico de la función. Sean X e Y dos cantidades físicas. Si se comprueba que, al duplicar X el valor de Y se divide por 4, al triplicar X el valor de Y se divide por 9, al cuadruplicar X el valor de Y se divide por 16, etc. Podemos afirmar que Y es inversamente proporcional al cuadrado de X. La ecuación correspondiente es
Y igual a dividido por x al cuadrado, donde a es la constante de proporcionalidad entre y 1 dividido en x al cuadrado. Considera el siguiente ejemplo de variación con el inverso del cuadrado. La bombilla o ampolleta eléctrica de la figura emite luz en todas direcciones. Al interceptar un haz luminoso por medio de una hoja de papel colocada a distancia d de la bombilla, tendremos sobre la hoja una cierta intensidad luminosa I, que se puede medir usando un fotómetro. Se puede verificar que la intensidad luminosa I disminuye con el cuadrado de la distancia d. La función que relaciona la intensidad luminosa con la distancia es I es igual a 7200 dividido en d al cuadrado. En la figura se aprecian la tabla y el gráfico correspondientes a esta función. Muchas gracias por su atención.